Muy bien, buenas tardes. Ya somos varios, así que podemos empezar a la hora. Últimamente hemos estado empezando un poco atrasado para dejar que todos lleguen. También comento que recién puse el café, pero el agua ya está hervida. Si alguien viene algo helado, quiere calentarse, hay para calentarse, así que adelante, sírvese si gusta. Yo necesito, para poder empezar, necesito voluntarios, alguien que busque Jeremías 23:23. Adelante, hermano Juan Carlos. ¿Quién busca Hechos 17, del 27 y 28? Hermano Gabriel, gracias. Y Salmo 16, versículo 8. Todos estamos acomodándonos todavía. Gracias, hermana Cristín. Salmo 16, versículo 8. Los demás podemos ir a Salmo 139, un pasaje muy conocido. Y quizás leyendo el pasaje ya al tiro se va a dar cuenta cuál es el tema que vamos a presentar hoy. Bueno, mejor se lo digo. Vamos a estudiar la omnipresencia de Dios. Creo que es algo que entendemos, creo que todos lo creemos. Pero también vamos a ver cómo es que esta realidad debería afectarnos. Ya no estamos hablando de cualidades de Dios que nosotros deberíamos imitar. Vimos hace algunas semanas la bondad de Dios y nosotros deberíamos imitarlo. Deberíamos también ser buenos en nuestras vidas. Vimos la justicia de Dios. Dios siempre hace lo correcto. También nosotros deberíamos tratar de hacer lo correcto. Nunca vamos a llegar al nivel de Dios porque Dios es infinito en su justicia. Nosotros no somos infinitos en ninguna de nuestras cualidades. Somos seres creados, finitos por definición. Entonces nunca vamos a ser iguales a Dios. Sin embargo, deberíamos imitar dentro de lo posible esas cualidades en nuestras vidas. Pero ahora, al hablar de la omnipresencia de Dios, no piense por un momento que a ver cómo lo puedo imitar. Eso quiere decir que en la mañana tengo que estar aquí, en la tarde tengo que estar allá, en la noche tengo que estar allá. Quizás llegaría el momento cuando tengo que estar en varios lugares el día domingo para cultos en lugares distintos. Pero no estamos hablando de imitar esta cualidad de Dios. Estamos hablando ahora de cualidades que solo pertenecen a Dios. No los compartirá con nosotros en ningún momento. Ni entiendo yo que cuando lleguemos al cielo tampoco vamos a poder decir que estamos omnipresentes en el cielo. No, eso es algo que solo pertenece a Dios. Creo que entendemos el concepto, pero veamos lo que la Biblia dice acerca de ello. Hermano Juan Carlos, Jeremías 23:23, por favor. Dice, ¿acaso soy yo Dios solo de cerca? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Soy solo Dios de cerca y no también desde lejos? Es decir, ¿solo estoy aquí y no estoy lejos, no estoy en otro lugar también? Hechos 17, 27, 28. Hermano Gabriel, por favor. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Gracias. Y estos versículos están expresando en lenguaje humano un concepto que quizás nos cuesta entender con lenguaje humano. Al decir que Dios está cerca a cada uno de nosotros, eso quiere decir que ¿qué tan cerca está? ¿No está aquí, está ahí? No, si realmente creemos en la omnipresencia de Dios, y vamos a irlo explicando, más que cerca, está pegado a nosotros en cualquier momento. Ese versículo claro que enseña otras verdades, pero vamos a enfocarnos en esta idea de la omnipresencia de Dios. Y hermana Cristín, por favor, Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jehová siempre está a mi diestra, no porque Él me sigue donde quiera que voy, sino donde quiera que voy, ya está ahí. Salmo 139, del 7 al 10, vamos a tomar como nuestro texto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muchas veces yo leí este pasaje y me costó entender cómo es que Dios está en el infierno. Dios no está en el infierno, siempre creía yo, porque el infierno es para los que han rechazado a Dios. Lo peor del infierno es que Dios no está ahí. Pero la Biblia claramente dice que está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Eso no significa que está en todo lugar salvo uno,
significa literalmente que está en todo lugar, y es lo que la Biblia enseña. Ahora, cuando decimos que lo peor del infierno es que Dios no está ahí, es algo que hablamos la semana pasada, pero ya adelantándonos un capítulo en el libro, la idea de que ahí nadie podrá relacionarse con Dios, nadie podrá conocer a Dios, nadie podrá tener una relación con Dios, pese a que la presencia de Dios está en todo lugar. Vamos a orar antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, enseñarnos por medio de ella. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Usa mi lenguaje limitado, Señor, pero que tu palabra nos hable, que nos revele un poco más de quién eres, para que podamos conocerte, amarte, confiarte, seguirte un poco más en nuestras vidas. En nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Aunque nosotros, yo por lo menos estoy usando un libro escrito por un autor humano para ayudarme a mí a entender estos conceptos, este concepto de la omnipresencia de Dios no es algo que nació con el autor Tozer, es algo que nace en la Biblia, y espero poder ver esa realidad mientras que vamos avanzando en nuestro estudio. La Biblia emana lo que Dios es una representación precisa de lo que Dios es. Dios es más de lo que encontramos en la Biblia, sin duda, pero nunca es menos de lo que encontramos en la Biblia. Lo que la Biblia declara acerca de Dios es la verdad absoluta. Partimos primero con una definición de la omnipresencia de Dios. Creo que todos lo entendemos, pero omni significa todo o completo, y presencia, presencia. Es decir, la presencia de Dios está en todo lugar. Quizás algunos van a querer debatir y van a querer corregirme y decir, no, simplemente quiere decir que Dios está cerca a todo lugar, como leímos anteriormente bueno, estoy agregando 2 versículos que no leímos antes, creo que lo leímos en Hechos 17, pero aquí en Isaías 55, versículo 6, la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y alguno dirá, mire, ahí dice, ahora Dios está cercano, pero si no le llamo, no le busco ahora, Él se va a ir de mí, y porque Dios no está en todo lugar. No, Dios está en todo lugar. Está hablando de la posibilidad de relacionarnos con ese Dios que está en todo lugar. Busca una relación con Él ahora, porque bien puede ser que llegue el momento cuando ya no tendrás esa oportunidad. Salmo 145, versículo 18, no sé si alguien lo quiere buscar, no tenemos que ir con tanta prisa. Salmo 145, 18. ¿Alguien? Y luego alguien más podría buscar Jeremías 23, 24. Antes leímos 23, 23, no sé si todavía lo tiene hermano Juan Carlos, veo que quizás no. Sí, lo busqué. 23, 24, por favor. Pero primero Salmo 145, 18. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano Gabriel. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está, ve, ahí está cercano. No quiere decir que está en todo lugar. Algunos quizás quieren ver ese lenguaje y quieren debatir, pero esa palabra o esa expresión de cercano simplemente quiere decir que es alcanzable. Podemos tener una relación con Él si es que le invocamos. A los que le invocan de veras, dice en Salmo 145, versículo 18. Jeremías 23, 24. Hermano Juan Carlos, por favor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. A veces, no sé, tenemos que congelar un mermelada para que no se nos vaya a echar a perder. Así que lo metemos en un bolsa de plástico y luego esos Ziploc, no sé, estos que se sellan fácilmente para luego ponerlo en el congelador. Pero la idea es empujarlo tanto que salen todas las burbujas de aire y que la mermelada llene la bolsita. En ese sentido, queremos que la mermelada esté en todo lugar de esa bolsita, tal como Dios está en todo lugar. Él llena el cielo y la tierra. Esta cualidad de Dios nace de su infinitud. Si Dios no fuera infinito, es decir, si Dios fuera finito, tendría limitaciones. Su presencia podría alcanzar hasta tal punto y no más, porque Dios sería finito. Pero ya vimos hace varias semanas, Dios es infinito. Todo lo que es, Él es
al máximo, al infinito. Y por lo tanto su presencia no tiene límites. Si su poder tuviese límites, no sería el Todopoderoso. Si se hallara una falta en él, no sería perfecto ni santo. Sería quizás más perfecto o santo que nosotros, pero no sería él perfecto o él santo. Pero el poder de Dios no tiene límites, su santidad no tiene límites. Si su gracia tuviese un límite, si hubiera un pecador que su sangre no pudiese salvar, entonces no sería Dios. Pero todo lo que Dios es, lo es al infinito, incluyendo su presencia. Por lo tanto, concluimos que si hubiera algún lugar donde Dios no está, no sería Dios el omnipresente. Pero Dios no tiene límites. Su presencia es es total, es completo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. La Biblia dice, si no me equivoco, y sería bueno tener la Biblia abierta a ese pasaje para saber el contexto. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Versículo 1, el contexto dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y una casa para su reino. Es decir, Salomón dice, yo voy a construir una casa para Dios. Versículo 5 dice, y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses, pero ¿quién podrá edificarle casa? Siendo que el cielo y el cielo de los cielos no le puede contener. Quizás como que si él está pensando en voz alta, Dios es grande, así que tengo que edificarle una casa grande. Y algunos quizás buscan el templo y dicen, edificamos algo grande, y gracias a Dios sí. Pero a la vez muchos quizás hemos visto templos más grandes. Sin embargo, yo lo veo grande, suficiente amplio para nosotros. Pero Salomón, al pensar voy a hacerlo grande, y quizás se está imaginando qué tan grande podré hacerlo. Y luego se da cuenta, lo más grande que yo pueda hacer la casa no será suficiente grande para representar la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y el cielo de los cielos no le pueden contener. La presencia de Dios no tiene límites. Dicho de otra forma, Dios excede a todo espacio o lugar. Dios está en este lugar, pero este lugar no restringe la presencia de Dios. Es decir, cuando decimos que Dios está en este lugar, no estamos diciendo que Él no está en otro lugar. Nosotros sí. Yo estoy aquí. Si alguien me llamara, y muchas veces sucede en temas de construcción, me llaman, pastor, ven por acá, tenemos una pregunta. Lo siento, de hecho el viernes, lo siento, estoy en Santiago. Y el hecho de que estoy en Santiago significa que definitivamente yo no puedo estar acá. Dios no tiene tales límites. Dios está en cada creyente, pero los creyentes no somos el límite del alcance o la presencia de Dios. Dios está en la tierra, pero la tierra no lo contiene. Dios está en el espacio y en los planetas que conocemos, pero tampoco está limitado a ellos, porque eso significaría que su presencia estuviera limitado a nuestro conocimiento. Pero hay mucho más allá, que va más allá de nuestro conocimiento, y allá está Dios también. Está en todo lugar, incluso los lugares que desconocemos. Incluso está en el infierno, porque su presencia no tiene límite. Lo mencioné antes de Salmo 139, versículo 8. Si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, ahí tú estás. No es que Él me acompañaría porque soy hijo de Dios y Dios vive dentro de mí, así que si yo voy al infierno, Dios tendría que acompañarme. No es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios ya está ahí, porque Dios está en todo lugar. Ahora, esa es la definición. Antes de seguir, yo no sé si hay alguna duda, algo que aclarar, algo que agregar o preguntar. Es un concepto que nos enseñan de niño. Creo que lo entendemos. ¿Por qué entonces, y ahora vamos al problema, por qué será entonces que decimos Dios, ven a este lugar? Ya está aquí. Dios, acompáñeme durante el día, por favor. Donde quiera que vayas, ya está ahí. Dios, necesito tu presencia en mi vida. Ya está. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué oramos en ese sentido? Y es porque muchas veces pensamos de Dios como muy lejano, aunque Él está en todo lugar. Está lejos, sí, pero no geográficamente. Muchas veces está lejos de nosotros
espiritualmente. Dos personas pueden estar en el mismo auto, pero emocionalmente o espiritualmente muy lejos. Quizás ha sucedido los que tienen adolescentes o los que tenían adolescentes o los que éramos adolescentes, que había un conflicto entre los padres y los hijos. Y ya es hora de comer, así que todos nos sentamos a la mesa y aunque estamos físicamente muy cerca, ni nos miramos, ni nos hablamos, porque estamos emocionalmente o relacionalmente muy distantes, aunque geográficamente muy cercanos. Surgió un conflicto que quebró la cercanía que antes teníamos. Lo mismo es cierto con Dios. Aunque Dios geográficamente está en todo lugar, espiritualmente o relacionalmente el ser humano es muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha creado una distancia, una gran cima está puesta entre nosotros y Él. El pecado ha creado división entre nosotros y Dios. La Biblia lo describe de distintas formas. Cuando te casas con una persona, empiezas a vivir el resto de su vida con esa persona. Quizás se suben a un auto para irse de la boda y están pegados el uno al lado del otro, pero 10 años después se suben al mismo auto o se van a la misma iglesia y ahora están mucho más cerca que la primera vez. No estamos hablando de físicamente o geográficamente, sino emocionalmente, relacionalmente. Y cuando sentimos la necesidad de decir, Dios, ven, Dios, acompáñame, Dios, necesito tu presencia, no estamos hablando de geográficamente, aunque quizás lo pensamos así. Estamos hablando de espiritualmente, relacionalmente, porque reconocemos que nosotros estamos distantes de Él. A la vez, no es Dios quien se ha movido. Uno de mis pastores anteriores contó el chiste, y lo contó, bueno, una falla de ese pastor es que contó tantos chistes como que si fueran reales. Y de hecho hablaría y dijo, realmente esto sucedió. Yo un día, y luego leo un libro y leo el mismo chiste que él me acaba de contar, y no sucedió una o dos veces, sino cada chiste básicamente que él contaba. No sé si él realmente escribió todos los libros de los chistes, pero él contaba que un día andaba conduciendo el auto con su esposa, y miraron, ya tenían unos 50 años casados ellos, y ven a dos jóvenes, y ella se está tirando encima del joven que está conduciendo, y la esposa del pastor le dice, mire, ¿cómo están ellos? Antes nosotros éramos así. Y él dice, yo no me he movido. Indicando, claro, es la chica que se tiró encima del chico. Yo aquí estoy, tírate encima de mí, si quieres tener ese tipo de relación, ¿por qué no? Dios no se ha movido. Somos nosotros que hemos creado esa distancia de Él a causa de nuestro pecado. ¿Qué nos separa cuando estamos geográficamente cercanos? Y la respuesta es nuestras diferencias, la palabra disimilitud que el autor Tozer ocupa, o la falta de una relación. El viernes fuimos en un avión a Santiago, volvimos de Santiago en avión. No porque me encanta viajar en avión, sino porque era más rápido y casi incluso más económico que ir en bus. Pero ahí me subí al avión, yo no sé cuántas personas habían en ese avión, quizás 100. Y uno mira a ese avión y piensa, al final no es mucho más grande que, no sé, 2 litros combinados, no es muy grande el avión. Y se imagina tanta gente metida en tan poco espacio, ¿cómo puede ser esto? Pero aunque yo y Rachel estuvimos muy geográficamente cercanos a esas personas, emocionalmente, relacionalmente éramos súper distintos de las personas. Casi la única vez que hablé con una persona ahí fue cuando la señora que se estaba sentada enfrente de Rachel miró para atrás y dijo, por favor, ¿puedes pedir a la niña que deje de patear el asiento? Ya, Rachel, tranquila, no pateas el asiento. No dijimos casi nada. Estuvimos muy cerca, pero a la vez muy distantes. Y cada ser humano en cualquier momento geográficamente está sentado al lado de Dios. Sin embargo, relacionalmente muy distantes. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre yo y la persona a mi lado, entre yo y la persona enfrente. De la misma forma, como pecadores, somos muy distintos a Dios. Somos muy disimilares, como lo dice Tozer. Él es santo, nosotros pecadores. Él es todopoderoso, nosotros débiles. Él es infinito, nosotros finitos. Él es eterno, nosotros
creaciones. Romanos 8:7 lo dice de esta forma: porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Enemigos, no hay relación, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque somos tan distintos, somos contrarios a Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que la Biblia habla de que el que ha nacido la familia de Dios es una criatura nueva, es un hijo de Dios. Ahí tiene una relación con Dios, ahí puede sentir la cercanía de Dios. Sin embargo, aún así somos muy distintos de Dios. Y entre más andamos en pecado, más distantes de Dios vamos a sentirnos. Es parecido a no sé, han habido momentos seguramente en mi vida, quizás en la suya también, cuando llegamos a ser adultos pero todavía muy jóvenes y sabíamos que nuestros padres quisieran que hubiésemos tomado tal decisión, pero nosotros decidimos que no pudimos tomar la decisión que ellos querían, teníamos que tomar otra decisión. Quizás tomamos la decisión que a nosotros nos parece todavía ser la decisión correcta, o quizás fue la decisión que ahora reconocemos que tal vez no era la correcta. Pero después de tomar una decisión que a nuestros padres no nos agradó, no les agradó, aunque geográficamente nada ha cambiado, relacionalmente se formó una distancia. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión que no aprobaron. Y Dios, siendo siempre el correcto, siempre siendo el perfecto, quiere que tomemos ciertas decisiones, y cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, cuando pecamos, creamos distancia entre nosotros y Dios. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única relación que el incrédulo tiene con Dios es la ira de Dios. Ah, pastor, pero si Dios es bueno para con todos, Dios es misericordioso con todos, sí, es cierto, y eso está involucrado también, pero no va a sentir una cercanía cuando uno está bajo la ira de Dios. Si no tenemos una relación con Dios, aunque Dios esté en todo lugar, no vamos a sentir su presencia. Y quizás algunos dicen: pero yo antes de nacer en la familia de Dios, yo podía sentir la presencia de Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que en el libro es el próximo capítulo, que Dios es inmanente, quizás lo digo mal. Dios es conocible, Dios es tangible, Dios, claro, uno puede ver el sol y reconocer que el sol en cierto sentido es un reflejo, una representación de una cualidad de Dios. Es cierto, uno no tiene que tener una relación con Dios para reconocer eso. Sin embargo, lo reconocemos de lejos. Uno que no tiene una relación con Dios, aunque Dios esté en todo lugar, siempre se va a sentir distante de Dios. Pero si tenemos una relación con Dios y aún así vivimos en pecado, enfocado en nuestras diferencias, no vamos a sentir que Dios esté muy cerca a nosotros, aunque geográficamente sí lo esté. ¿Explico la idea? Es nuestro pecado que nos hace sentirnos lejanos de Dios, aunque Dios siempre está en todo lugar. Y ahí es donde la parábola del hijo pródigo tiene sus limitaciones. Porque si realmente espiritualicemos la parábola, vamos a tener que decir que cuando el hijo llegó a los lugares donde malgastó su dinero, ahí estaba el padre, mirando pero no interactuando. Cuando llegó y empezó a vivir con los cerdos, ahí estaba el padre, mirando. Pero claro que en la parábola no es así, porque el Padre es un Padre humano limitado por espacio y tiempo, tal como nosotros. Dios no. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios siempre está ahí, pero nos sentimos distantes porque nosotros nos hemos alejado de Él con las decisiones que hemos tomado. Quiero hablar también de la manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo es que podemos reconocer la presencia de Dios? En la tierra no vemos quizás tanto la manifestación de la presencia de Dios. Vemos cosas que nos hacen reconocer que es Dios. Dios es inmanente o conocible. Sabemos que Dios está aquí, pero no lo vemos. Nadie puede sacar una foto y decir: ve, aquí está Dios en este lugar. No vemos la manifestación o la demostración de la presencia de Dios. Es más un sentimiento, una convicción, una relación espiritual. En el cielo
vamos a ver a Dios. No porque Él está más presente en el cielo que aquí en la tierra, sino porque en el cielo seremos moralmente similares a Él, santos, limpios del pecado. Y así vamos a ver a Dios como Él es. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Si alguien quiere leerlo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Y luego más adelante, si alguien quiere buscar Efesios 2, 12 y 2 de Pedro 1, 4, son los versículos que tengo anotados. 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. En el cielo. Ahora somos hijos de Dios, pero no hemos visto la manifestación. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Él se manifiesta, cuando lo vemos, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora hay una disimilitud. Hay una gran diferencia, que nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo. Por lo tanto, no podemos ver a Dios. Si no me equivoco, en el libro de Números, Dios estaba hablando con Moisés y Moisés pidió ver algo de Dios. Y Dios dijo, bueno, te voy a esconder en las rocas, quizás confundo algunos detalles, y vas a tener que o cubrir tu cara o darte la espalda y voy a hacer pasar mi gloria encima de ti, porque no me verá hombre y vivirá. Imposible. ¿Por qué? Porque somos tan distintos de Dios. Sin embargo, la obra que Dios empezó en nosotros cuando nos salvó, lo va a perfeccionar hasta que un día estemos en el cielo como Él es, y ahí sí podremos relacionarnos con Él. Mientras que los que mueren sin tener una relación con Dios, mueren sin participar de la vida espiritual que Dios ofrece, ellos van a ir a un lugar donde no hay manifestación de la presencia de Dios, el infierno. Dios está ahí también, Salmo 139, versículo 7, pero no hay ninguna manifestación de Dios en el infierno. Piénsalo de esta forma. El sol siempre está en su posición, pero hay momentos cuando solo lo vemos un poco. Días lluviosos, nublados, momentos como ahora quizás. Hay momentos cuando sentimos el sol plenamente y hay momentos cuando no lo sentimos. El día es como el sol. Vamos a sentir la presencia plena de Dios porque le veremos como Él es. La lluvia es como la vida aquí en la tierra. Sabemos que está, vemos unas pistas de la presencia de Dios, pero realmente no sentimos quizás la presencia de Dios a causa de las diferencias que existen entre nosotros y Dios. Y la noche sería como el infierno. Dios sigue estando, el sol sigue estando ahí, pero no lo sentimos porque nos hemos alejado tanto de Él que ya no hay manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo pudiera Dios entonces, un Dios santo, un Dios muy distinto al pecador que ahora está en la tierra, cómo podría Dios manifestarse, demostrarse en una forma visible que si en aquel entonces hubiese cámaras podríamos sacarle una foto? ¿Cómo? Y obvios creo que sabemos la respuesta es Cristo. Cuando dos personas son tan disimilares, tan distintos, que pueden estar en el mismo espacio sin relacionarse, algo tiene que cambiar para que puedan relacionarse. Dios no puede hacerse un pecador como nosotros para así relacionarse con los pecadores. Y los pecadores no nos podemos hacer santos para poder relacionarnos con Dios. No sé si alguien buscó, lo hubiera repetido antes, lo siento, Efesios 2:12. Y de ahí, si alguien quiere, 2 de Corintios 5:19, me equivoqué, aún quedan 3 versículos. El hermano Juan Carlos creo tiene 2 de Corintios 5:19, y si alguien quiere 2 de Pedro 1:4. Segunda de Corintios, primero Efesios 2:12, si va a ese, o Alan lo tiene. Alan tiene Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. 2:12, no sé si anoté mal. ¿Lo dijiste bien?
Quizás yo copié 2 de Corintios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:19? Dice, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, sí, me confundí en mis versículos. Quería Efesios 2:12, pero lo anoté mal acá. Así que una vez más, por favor, hermano Alan, si lo tiene, ahora voy a poner atención a lo que lee. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Había un momento cuando nosotros no podíamos relacionarnos con Dios porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nosotros no teníamos cómo relacionarnos con Dios y Dios realmente no tenía cómo relacionarse con nosotros. Ahora, como aclaramos la semana pasada, ¿Dios podía comunicarse con el ser humano? Sí. Pero Dios podía tener una relación con el ser humano de padre a hijo, difícilmente, porque Dios es santo, nosotros somos pecadores. ¿Cómo podía Dios solucionar eso? ¿Cómo podía Dios demostrarse, manifestarse al ser humano? Dios no puede hacerse un pecador. Un pecador no puede hacerse santo como Dios es. Pero lo que Dios puede hacer es que Dios puede tomar la forma de un pecador. No ser un pecador, pero tomar la forma de un pecador, la forma de un ser humano, para poder reconciliarnos. Y esa palabra reconciliarnos significa remover la ofensa y establecer o restaurar la relación. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz. Como el hermano Juan Carlos leyó hace poco en 2 de Corintios 5:19, de manera que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios vino en forma de ser humano para poder morir en la cruz y en ese proceso poder remover nuestros pecados para hacernos moralmente similares a Dios, para hacernos moralmente, espiritualmente santos. La Biblia dice que estamos santificados en Cristo. Por lo tanto, una vez que estamos en Cristo, ahora podemos tener una relación de padre e hijo con Dios. Ahora podemos tener una cercanía espiritual, relacional con Dios. Claro, Dios está en todo lugar, pero si no fuera por Cristo, no podríamos conocer la presencia de Dios. Y cuando aceptamos el regalo que Dios ofrece, cuando creemos en la gracia, la misericordia de Dios, Dios nos da de su naturaleza, nos da de su santidad, para que seamos moralmente similares a Él. No sé si alguien tiene 2 de Pedro 1:4. Debo traer dulces y las espadas, que no encuentro que ver. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Es primero o segundo? Sí, lo me dio bien. Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Lo dije la semana pasada, nosotros difícilmente podemos relacionarnos con un conejo. Dicen que hay quienes tienen un conejo, así que quizás mal ejemplo. Podemos darle cariño. Quizás incluso podemos hablarle a ese conejo. ¿Pero ese conejo realmente nos entiende? No. Nosotros realmente... Sí. Nosotros realmente entendemos al conejo. Quizás entendemos algo acerca de sus necesidades. Cuando tiene hambre, cuando se siente solo. Pero realmente podemos entender el corazón de ese conejo, el deseo, el anhelo, los sueños de ese conejo. No. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza y la naturaleza del conejo es muy distinta. Pero si uno podría dar a ese conejo la naturaleza humana, ese sí sería un milagro. Y ahí podríamos relacionarnos con el conejo. Y ese es el milagro que Dios hace en nuestras vidas cuando nos salva. Él siendo Dios, nosotros siendo pecadores, realmente no puede tener una relación de padre e hijo, una cercanía.
pero cuando nos da de su naturaleza, cuando participamos de la naturaleza divina, ese pecador, el conejo en el ejemplo, se convierte en algo relacionable con Dios. Ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora podemos entender un poco de Dios y ser entendidos por Dios. Ahora podemos, porque podemos sentir la presencia de Dios. No porque Dios ahora llegó, Dios siempre estaba, sino que relacionalmente podemos tener una cercanía con Él. El autor Tozer dice, ese es el gozo de la conversión. No traer a Dios desde una estrella lejana, sino conocer a Dios por medio de un cambio de naturaleza. Comentario. Sí, quisiera hacer un comentario. Bueno, primero, remarcando lo que se acaba de decir y resaltar la gracia de Dios, que Dios no había derramado anteriormente en cuanto a la obra del Espíritu Santo para la regeneración y el nuevo nacimiento, de tal manera que el pecador que es salvo hoy es hijo de Dios mediante un nacimiento espiritual y mediante una adopción espiritual. En ese sentido podríamos hablar de una doble filiación en cuanto a Dios. Somos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu, e hijos de Dios, como dice Pablo, porque hemos recibido el Espíritu de adopción. Entonces, en ese sentido, esa es una gran manifestación de la gracia de Dios para con nosotros los pecadores. Sin embargo, lo que quisiera mencionar es que, bueno, no quise interrumpir delante porque sé que se estaba desarrollando una idea, pero la manera en la cual Dios se relaciona con el pecador en esta actual dispensación efectivamente es por medio de la obra de Cristo, la regeneración y la conformación de la iglesia del Señor. ¿Okay? Sin embargo, en dispensaciones anteriores o en épocas anteriores, Dios sí se relacionaba con el pecador también de una forma íntima, si se quiere decir de esta manera. Por ejemplo, en la dispensación anterior, la dispensación de la ley, Dios claramente se manifestó a la nación de Israel en el desierto y le manifestó su presencia. Ahora, esa manifestación no era como la que nosotros hemos recibido, una manifestación interior y afable, era una manifestación exterior y aterradora, porque la nación de Israel pensó que iba a morir al escuchar la voz de Dios. Pero Dios se manifestó a ellos y Dios sometió a la nación de Israel bajo una relación de pacto. En Deuteronomio 14 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. O sea, se menciona la filiación divina en cuanto a la nación de Israel, pero no en los términos del nuevo pacto, no en los términos bajo los cuales nosotros somos hijos de Dios. De igual manera, yéndonos más hacia atrás, en la dispensación de la inocencia, Adán era un hijo de Dios. El Evangelio según San Lucas, cuando habla de la genealogía de Cristo hacia arriba, menciona a Adán como hijo de Dios. Y definitivamente Adán veía la presencia de Dios, sentía la presencia de Dios, pero se escondió cuando sintió que Jehová estaba en el huerto. Sin embargo, esa filiación no es la misma, o no es la misma en magnitud como la tenemos nosotros el día de hoy. Entonces, en ese sentido, claramente, la relación paternal de Dios para con el hombre también se ha desarrollado de una forma progresiva en cuanto a los pactos que Dios ha ido estableciendo, pero el día de hoy, y aquí remarco lo que estaba diciendo el pastor, es de una forma sin precedentes e inimaginable para los profetas y para los hombres piadosos del pasado, porque no podían ver o no les había sido revelado por Dios lo que el apóstol Pablo llama la inhabitación de Cristo en nosotros, que es Cristo y el Espíritu en el creyente, no fuera, no en una columna de nubes, sino dentro del Espíritu Santo. Correcto. Dios en cada época había establecido medios por el cual Él podía comunicar al ser humano y el ser humano podía comunicar con Él. Sin embargo, aunque creo que el rey Salomón, el ejemplo que leímos, entendía la omnipresencia de Dios, no creo que él diría es que siento que Dios es conmigo, porque la relación, como dices, era distinta. La manifestación de Dios era una manifestación de terror, en vez de una manifestación de intimidad, de amor, de relación como padre e hijo. Cuando Dios llama al pueblo de Israel hijos, es en un ambiente distinto al ambiente actual. Otro pacto. Claro, otro pacto. Es con un... ¿Cómo decirlo? Sí, otro pacto, otro contrato, otro arreglo, otra forma, otra economía, no sé, busca el sinónimo que quieres usar, pero interactuaba con el pueblo de Israel como a sus hijos, sí, pero de una forma más distante relacionalmente quizás a la que actúa hoy día. Gracias por esa aclaración de que no siempre ha sido así, pero hoy día disfrutamos de una cercanía que en el Antiguo Testamento no se conocía. ¿Alguien más? Una mátrica. Adelante. Desde mi ignorancia. Yo terminé así que adelante. Mire, bueno,
¿Dios hablaba directamente con la nación de Israel o hablaba con Moisés para que Moisés se relacionara con un tipo de Cristo o con Israel? Buena pregunta, y creo que la respuesta es que en ningún caso Dios habló directamente a la humanidad en general. Siempre habló por medio de un vocero, un profeta. No sé si alguien puede darme un ejemplo que... En Éxodo 20 Dios habla y comunica los 10 mandamientos y luego la nación de Israel se acerca a Moisés y dice, habla tú con Dios porque nosotros si lo volvemos a escuchar vamos a morir. Entonces claramente la nación escuchó el sonido de la trompeta, la voz de Dios, pero luego le pidieron a Moisés que fuera un intercesor y Dios obviamente estuvo de acuerdo con eso. Sí, lo ratifica cuando tiene un problema con su otro hermano y dice, hablaré directamente con Moisés. O sea, va una comunicación, por lo que yo entiendo, esa comunicación es directa con Moisés. Casi siempre ocupa un Le intercesor. hace la diferencia porque uno era el sacerdote y la otra era la profetisa, entonces les hace la diferencia inmediatamente que por Moisés voy a hablar cara a cara y directamente. No sé si esa pregunta dio lugar a otra pregunta o... No, que quedé con esa duda porque me da a entender a mí que, bueno, Moisés es un tipo Cristo, apuntaba a Cristo, que él era quien cierra a través de Cristo hoy día, como explica el hermano, nosotros, y lo está explicando usted hoy día, nosotros podemos tener esta relación con Dios a través de Cristo, solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando Dios hablaba con Moisés, también estaba mostrando que a través de ese mediador hablaba con la nación. Les pregunto porque no lo Sí, no tengo claro. bien puede ser una, o sea, no solamente era Moisés, sino después de Moisés tenemos a Samuel, tenemos a Natán, tenemos a los profetas Isaías que venías, tenemos a muchos profetas que al parecer, en lo general, quizás hay excepciones, Dios no habló al pueblo directamente, habló a uno o dos que él había elegido para entregar un mensaje al pueblo. Sí. Y en ese sentido, claro, no podía relacionarse con la humanidad en general, o quizás en vez de decir no podía, eligió no relacionarse con la humanidad en general. O sea, es como una inquietud que tenía, no que esté refutando nada, sino que Claro, una inquietud la y puede en preguntar. ese mismo sentido vemos la importancia de la santidad del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el pecado creaba disimilitud, una distancia relacional, y si él entraba geográficamente a ese lugar sagrado, teniendo una distancia por pecado en su vida, Dios lo mandaba. Dios eligió no relacionarse con una persona que no había santificado, no se había santificado por medio de los sacrificios que Dios había mandado para esa santificación. Así que la omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar. Cuando se siente distante a nosotros, es que relacionalmente nosotros nos hemos alejado de Él. La solución, volver a Dios. Dios no se ha movido, obedécele, lee la Biblia, podemos encontrar a Dios en la Biblia, habla a Dios en oración. No es incorrecto decir, Dios, por favor, ven, acompáñame, pero entienda que cuando lo estamos diciendo, no lo estamos diciendo geográficamente, lo estamos diciendo relacionalmente. Y en ese sentido deberíamos reconocer, es que yo me he alejado de Dios. Hermano Alan, ¿podría cerrarnos por favor con un momento de oración? Padre Celestial, muchas gracias por estar aquí, gracias porque un grupo de tus hijos está aquí para poder escuchar tu palabra, Señor, y hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos que está, bendice la actividad que siguen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén.